Vamos a leer algo en la palabra esta mañana en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo número 6. Listo, el pasaje dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice en la Reina Valera. En la Nueva Traducción Viviente dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. En la Reina Valera dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Padre, te agradecemos esta mañana. Es un día especial que tú nos regalas. Es un día que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, venir a este lugar a congregarnos, a buscar de ti. Y gracias porque esta mañana, Señor, entre otras cosas, queremos conocerte, queremos aprender de ti. Y te pido, Señor, que con tu Santo Espíritu, por favor, nos enseñes la verdad tuya, Señor, tu palabra. Revélala a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Todo aquello que de una o de otra manera nos quisiera impedir recibir tu palabra a nuestro corazón, a nuestra vida, por favor, llévatelo en el nombre de Jesucristo. Danos esa gracia que proviene de ti, esa sabiduría que proviene de ti. Revélanos, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestra mente, nuestro corazón, que podamos entender tu palabra, conocerte, amarte, saber quién eres tú, vivir en ti. Gracias, Espíritu de Dios, gracias por tu verdad. Gracias, Señor, porque estamos ante ti para recibir tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema que le voy a compartir esta mañana se llama Cristo, el fundamento de mi vida. ¿Cómo se llama? Cristo, el fundamento de mi vida. Este texto de Oseas que acabamos de leer dice: mi pueblo está siendo destruido, dice la Nueva Traducción Viviente, porque le faltó conocimiento o porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Este pasaje está en el Antiguo Testamento y está mostrando algo que le pasó a las personas que buscaban a Dios en la antigüedad. ¿Usted sabía que usted no es el único que cree en Dios? ¿Sabía eso? Ok. En la antigüedad mucha gente creía en Dios y tenían de alguna forma una relación con Dios. Sin embargo, este texto dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque no me conocieron o porque no me conoce. Dando a entender que no se trata solo de tener una idea de Dios, saber que existe un Dios, conocer que hay un Dios, sino conocerlo a Él. Y no es lo mismo conocer que hay un Dios que conocerlo a Él. Lo que yo creo es: la mayoría de la gente conoce que hay un Dios, hasta ahí. Pero la verdad también es que la mayoría de la gente no conoce a ese Dios, no sabe quién es Él. Lo segundo que me llama la atención en este pasaje es que Él no dice: los impíos perecieron porque no me conocen. El versículo no dice: los paganos perecieron porque no me conocen. ¿Qué dice? Mi pueblo, o sea, aquellos que son mi pueblo, a quienes yo me he revelado, a quienes yo les he hablado, les he mostrado mis maravillas, ese pueblo no me conoce. Y eso es interesante porque si no lo conoce el pueblo de Él, ¿quién lo va a conocer? Obviamente está hablando de una forma general. Había gente que sí conocía al Señor, pero lo que está diciendo de manera general es que a veces el pueblo de Dios, nosotros que estamos conociendo de Cristo y nos congregamos y tenemos la Biblia que nos habla de Dios, a veces no lo estamos conociendo. Una de las cosas que dice la Biblia que ocurrirá al final de los tiempos, dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre esto y lo otro. Y Él dice: apártense de mí. Un texto dice: hacedores de maldad. El otro texto dice: no los conozco. No los conozco.
Entonces aquí dice, mi pueblo no me conoce. Y al final dice, yo no los conozco a ustedes. Incluso este versículo dice, como ustedes no me conocen, yo me niego a reconocerlos a ustedes. Ustedes no me conocen, yo no los conozco. Como no nos conocemos, no somos nada. El asunto aquí es a donde yo quiero llegar cuando el título que le he puesto, Cristo el fundamento de mi vida. Mire que no estoy diciendo Cristo el fundamento de mi fe, sino de mi vida. Porque cuando digo Cristo el fundamento de mi fe, mucha gente dice, sí, yo creo en Cristo. Pero yo no me quiero o no quiero que nos quedemos en esa parte de yo creo en Cristo, sino Cristo el fundamento de mi vida. De manera que Él es el piso de mi vida. Sí, el piso de mi vida, donde yo estoy parado, desde ahí hacia adelante mi vida se proyecta. Y quiero que me acompañe la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, los versículos 10 y 11. Dice, bueno, lo tengo en la Nueva Traducción Viviente acá. El 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro sobre edifica o edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y el 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. En la Nueva Traducción Viviente dice, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Y aquí viene algo muy interesante, y es que para algunas personas Cristo no es el fundamento de su vida, o sea, no es el piso de su vida, no es la base de su vida, no es el centro de su vida, no es la razón de su vida, no es el todo de su vida. Cristo es algo más. Y eso incluye el pueblo de Dios. Porque en la antigüedad lo dice, mi pueblo pereció porque no me conoce. Y en el momento actual, hay una imagen que quiero que mire un momentico allí, por favor, la vamos a poner en la pantalla. Y esta imagen muestra, usted se va a hacer su propia idea. Pero el pasaje, mientras la ponen, la imagen dice, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner otro fundamento distinto del que ya tenemos, el cual es o que es Jesucristo. ¿Qué ven en esa imagen? Buda, creo que el que sigue es Horus. A la parte derecha al final está Krishna, si no estoy mal, o es del mismo Buda, uno de los dos. Y en el tercero, una imagen pues con la que nos familiarizamos y que de alguna forma identificamos como Jesucristo, ¿cierto? De alguna forma lo identificamos a Él como Jesucristo, porque la foto no nos llegó a tiempo, la foto original de Jesús no la tenemos, esa se perdió. Pero se hace uno una idea porque era judío, porque usaban manto, porque tenía barba, porque era el buen pastor. Por todo eso se hace una idea que ese es Jesús y lo identifica así. Yo tampoco estoy diciendo que ese es Jesús, pero es una imagen para identificar a Jesús. Ok. Para algunas personas, Cristo es otro más. Uno entre tantos. Otro más. Cualquiera. Otro más, en el cual una persona puede creer. Y está bien porque cada uno cree en lo que quiere, dicen algunos. Otros dicen, yo creo en Dios a mi manera. Usted cree en Dios a su manera, yo creo en Dios a la mía. Pero lo que la Biblia nos muestra, y cuando hablo de la Biblia no estoy hablando de algo que se escribió ayer, estoy hablando de algo que está escrito desde hace muchos siglos, que es un testimonio a lo largo de la historia de la humanidad, donde Dios ha hablado y sigue hablando. Y Dios dice que hay que conocerlo a Él. Conocerlo a Él. ¿Quién es Él? Entonces, el apóstol Pablo, que escribe Corintios, dice que él puso como un experto en construcción, puso el fundamento.
las bases. Ahora, las bases no son simplemente un piso, no. Las bases, usted ve esta edificación, todo alrededor, abajo en el piso, todo alrededor, abajo en el piso, tiene vigas, tiene zapatas. Los que están allá cerca de esa columna, abajo de esa columna hay 3 metros con concreto y hierro hacia abajo. Y de esa viga a la otra viga hay una viga que la une, y esa con la otra. O sea, todo eso está amarrado y agarrado. A Jesús le tocó cavar uno de esos huecos. Bueno, un día esto les muestro las fotos para que las recordemos. Eso que está allá abajo es lo que sostiene lo que está acá arriba. Y usted puede estar aquí tranquilo porque abajo hay un buen fundamento, unos buenos cimientos. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: lo que esté arriba, lo que va a ser la vida de la persona, dependerá del fundamento que tenga. Y nadie debe poner un fundamento diferente sino Cristo. Ya tenemos el fundamento, se llama Cristo, y sobre ese fundamento hay que sobreedificar. En otras palabras, yo tengo que asegurarme que aunque yo vengo a una iglesia cristiana, aunque me han hablado de Dios, aunque tengo una Biblia, posiblemente nací en un hogar cristiano, yo tengo que asegurarme que en realidad Jesucristo está siendo el fundamento de mi vida. ¿Cómo? Y pregúnteselo a su vecino a ver qué le responde. ¿Cómo se da usted cuenta que una persona tiene a Cristo como el fundamento de su vida? Pregúntele, ¿por qué sabe usted que Cristo es el fundamento de su vida? ¿Por qué cree usted eso? Bueno, a algunos no les gusta preguntarle al vecino: ¿por qué usted cree que Cristo es el fundamento de su vida? O en otras palabras, ¿usted cree que Cristo es el fundamento de su vida? Yo no vine a ponerlo a dudar. Al contrario, vengo a que se quiten las dudas y que usted se pueda poner claro en algo. ¿Usted se imagina uno cavar unos huecos de 3 metros de profundidad, meterle un hierro bien grueso, hacer un cimiento bien tremendo y encima construir una choza con palitos y techo de cartón? ¿Por qué no? ¿No está firme? 3 metros de profundidad, ciclópedo, ¿cómo se llama lo que sigue después? No, antes de la zapata, el pedestal, ¿es la misma zapata? No, zapata, pedestal y encima la viga. O sea, hacer todo eso para hacer una chocita. No, la chocita la hace encima de la tierra. La chocita la hace en cualquier lado y se le cae si viene el viento de pronto. Pero si alguien coloca un fundamento tan firme y tan fuerte, es porque lo que se espera construir arriba tiene que ser grande, fuerte, firme. Usted se da cuenta si para una persona Cristo es el fundamento de su vida. Número 1, si cualquier cosa no lo tumba. Si esa persona se derrumba con cualquier cosa, posiblemente Cristo no está siendo el fundamento de su vida. Y está bien para una persona que recién conoce a Cristo, que no entiende muchas cosas y cualquier cosa lo va a mover. Está bien para ellos. Pero para usted que ya conoce tanto tiempo al Señor, que le hagan así y ya se cae, Cristo no es el fundamento de su vida. Si usted, su estilo de vida frecuentemente se sale de lo que dice Dios, es decir, usted actúa distinto a lo que Dios dice en su palabra con mucha frecuencia, Cristo no es el fundamento de su vida. Cristo es uno más de tantas cosas que usted puede creer. ¿Usted ha escuchado el dicho que dice: Dios dijo ayúdate, que yo te ayudaré? Eso es un dicho, pero en la Biblia no está, pero algunas personas lo tienen como un versículo. Dios dijo ayúdate, que yo te ayudaré. Y para la gente eso significa: usted puede creer otras cosas además de lo que dice Dios. Usted puede creer otras cosas además. Entonces Dios dijo ayúdate, que yo te ayudaré, significa: el domingo voy al culto, a mitad de semana voy al brujo porque me están haciendo brujería, entonces me la tengo que sacar de alguna manera. Para esa persona, ¿Cristo es el fundamento de su vida? No.
Es uno más. El domingo voy a la iglesia para que oren por mí. En semana voy al brujo para que me eche agua, lo que sea. Para ver, de alguna forma tengo que salir adelante. Esa persona no tiene a Cristo como el fundamento de su vida. Y esta parte es bien importante, porque nosotros necesitamos tener claro nuestro fundamento. De lo contrario, lo que yo construya encima no va a servir. No va a servir. El texto lo que dice claramente es que Cristo es el fundamento y que cada uno mire cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Es decir, construya sobre lo construido, construya sobre el fundamento, y el fundamento tiene que ser Cristo. Entonces, ¿cómo va a manejar usted sus finanzas? La primera pregunta debería ser, ¿qué dice Cristo? ¿Cómo va a manejar usted sus relaciones interpersonales? La primera pregunta debe ser, ¿qué dice Cristo? ¿Cómo va a manejar usted sus relaciones de pareja y su familia? La primera pregunta debería ser, ¿qué dice Cristo? No, ¿qué dice mi mamá? ¿Qué dice la vecina chismosa? ¿Qué dice la novela de moda? ¿Qué dice Cristo? Pero a mucha gente no le interesa lo que diga Cristo, porque Cristo es alguien más en su vida. Entonces no hacen lo que Cristo dice. Su vida no se guía según lo que Cristo dice, y el resultado no va a ser el que Cristo quiere. La persona no va a tener la vida que Dios ha pensado para ella. Entonces, ¿qué dice Cristo? Si Él es mi fundamento, mi pregunta inicial es, ¿qué dice Él? Uno se aterra de cómo las personas manejan a veces las cosas. Y le digo la verdad, humanamente uno aprendió a vivir de una forma, pero uno tiene ahora que aprender a vivir de la otra, de la forma que dice Cristo. Mire lo que dice el libro de Efesios, por favor, el capítulo número 4, Nuevo Testamento. Efesios capítulo número 4, versículos 20 y 21. Efesios 4 del 20 al 21, la Reina Valera, dice, mas vosotros no habéis aprendido así. ¿A quién? En otras palabras, Cristo no les ha enseñado eso a ustedes. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad, dice el 21, le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, Cristo es la verdad, y Cristo me enseña a sí mismo, me enseña quién es Él, y yo debo aprender de Cristo, y como lo que yo aprendo de Cristo es como yo debo vivir. Ahora viene la pregunta más clara, si la quiere hacer, si no también. ¿Cómo está viviendo usted? ¿A usted le preocupa cómo vive? ¿A usted le preocupa cómo piensa, cómo actúa? ¿A usted le preocupa las palabras que usa? Si a Cristo le parecen bien esas palabras o no. ¿A usted le preocupa su actitud? ¿Cómo es usted? Si es mal geniado, si es perezoso, si es activo, si es, o sea, usted está preocupado por el estilo de vida que lleva, y si Cristo está de acuerdo con eso, porque de eso se trata el cristianismo. ¿Sabía usted por qué a los seguidores de Jesús le llamaron cristianos? ¿Quién se acuerda del primer lugar en la Biblia donde dice que los llamaron cristianos? Por primera vez los llamaron cristianos en Antioquía. No Antioquia, no, en Antioquía. Ahí los llamaron cristianos. Ojo, ellos no se autodenominaron cristianos. La gente que los veía decían, son cristianos. Y había una costumbre, los seguidores de Herodes los llamaban herodianos. Entonces, como estos siguen a un tal Cristo y se comportan como ese Cristo, los vamos a llamar. La gente le puso ese nombre, o nos puso ese nombre. Los cristianos no se lo autopusieron, no se autodenominaron cristianos. La gente los llamó así, y una de las razones es porque veían que ellos vivían y se parecían y hablaban como Cristo. Mire una cosa interesante de eso. Un hombre en la Biblia, cuando Cristo iba a ser crucificado, lo tenían ahí arrestado, él lo seguía de lejos por los laditos. ¿Quién era?
eso. Los cristianos leemos la Biblia y nos enteramos de quién es nuestro Señor por la Biblia. Lo tenían arrestado y este hombre seguía a Cristo de lejos y lo miraba y lo identificaron. Tú andabas con ellos. ¿Quién era? Si no les digo eso, no dicen quién. Pedro. Y mire lo que dice la mujer que lo identifica. Tú andabas con ellos porque hablas como él. Y Pedro empezó a maldecir y a decir: no lo conozco. ¿Y sabe por qué Pedro empezó a maldecir? Para que su hablar no lo identificara con Jesús. Es decir, una persona que es cristiana habla como Jesús y la gente lo identifica. Ojalá a usted le haya pasado esto que también me ha pasado a mí, que usted está hablando con la persona de cualquier cosa y en ningún momento nombró a Dios, pero como usted habla y como usted actúa, la gente le dice: ¿usted es cristiano? ¿Usted va a alguna iglesia? ¿Le han dicho así alguna vez? Ojalá que sí. Porque la gente está diciendo: usted tiene algo. ¿Qué tiene esa gente? Que sigue a Cristo. Mire esto tan interesante. Mi comportamiento me debe identificar como Jesús, porque el texto dice: si he aprendido de Cristo. Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo estás manejando tu vida? Porque Cristo debe ser el fundamento de tu vida. Es Cristo el que te dice qué hacer. Cuando haces algo que no está bien hecho, vas donde Cristo y le dices: perdóname porque no lo hice como tú dijiste. O no, yo no pido perdón. ¿Por qué? Todo está bien, yo hago lo que yo quiera. El asunto aquí es que si yo no conozco a Cristo, Cristo no me conoce a mí. Si Él no me conoce, yo estoy perdido. Segundo, el propósito de Dios para mi vida no se va a cumplir a menos que Él sea mi fundamento. Hay otro texto en la Biblia, en la segunda carta a los Corintios, versículos 5 y 16. Capítulo 5, versículo 16, perdón. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16, en la Reina Valera. Luego lo quiero leer en la Dios habla hoy. En la Reina Valera dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo, ¿qué palabra sigue después? Conocimos, la palabra conocer. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. En la Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, dice: por eso nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no pensamos así de Él. Una pregunta para explicar este versículo: ¿cuántos escucharon hablar de Cristo ahora que son cristianos? O mejor, ¿cuántos escucharon nombrar o mencionar a Cristo aún antes de ser cristiano? Levante la mano. Levante la verdad. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿usted escuchó que nombraron a Cristo, hablaron de Cristo, mencionaron a Cristo antes de ser cristiano? Gracias, bájela. O sea que usted tiene un concepto de Cristo antes de ser cristiano. ¿Sí? El apóstol Pablo dice: conocimos a Cristo según la carne. ¿Qué significa? Según los criterios de este mundo, según lo que la gente habla. Por ejemplo, conocimos a un Cristo caído. Conocimos a un Cristo clavado en un madero, que inspiraba mucha tristeza, mucho dolor y mucho pesar, que le daba ganas como de ayudarlo. Porque qué Cristo tan miserable. Conocimos a un Cristo, ese Cristo, ¿sí? El Cristo que la gente se colgaba en el cuello y lo llevaba aquí en el pecho. El Cristo que la gente besaba para tener buena suerte. Sí, ese Cristo lo conocimos. Ese Cristo según la carne. Ese Cristo que el mundo dice. Ese Cristo que la iglesia tradicional enseñó. Ese Cristo que la gente se hizo una idea del Cristo que colgaban en las paredes, que tenían en el consultorio del brujo. Ese Cristo la gente lo conoció. Pero el apóstol Pablo dice: ese Cristo ya no nos sirve. No tenemos que conservar ese conocimiento de Cristo. Tenemos que conocerlo ahora, como la palabra dice que Él es. Como la palabra enseña que Él es. Y el Cristo que la Biblia enseña es un Cristo santo.
y espera que su pueblo sea santo. El Cristo que la Biblia enseña es un Cristo que habla y hay que aprender a escucharlo. Mis ovejas me oyen y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Lo dijo Cristo. También la Biblia dice acerca de ese Cristo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si Cristo es el camino, sígalo, camine en Él. Si Cristo es la verdad, practíquela. Y si Cristo es la vida, vívalo. En ninguna parte muestra a Cristo como una religión. Ese fue el Cristo que conocimos antes, una religión. El Cristo que conocemos según la Biblia es el camino, es la verdad y es la vida. Y hay que caminarlo, hay que conocerlo y hay que vivirlo. Voy a terminar con este versículo que está en Lucas capítulo 9 del 18 al 20. Lucas 9, 18 al 20. Dice este pasaje: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías y otros dicen que eres algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. La palabra Cristo significa enviado o Mesías, el enviado de Dios, el Cristo de Dios. ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? Le pregunta él a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Por qué él hace esa pregunta? La respuesta es muy sencilla. Dependiendo de quién sea él para mí, es como yo me voy a comportar con él. Dependiendo de quién sea él para mí. Si Cristo es para mí simplemente un profeta, me va a gustar escuchar que me adivine el futuro tal vez, o me diga qué me va a pasar en el futuro y ya, no me interesa nada más de él. Si Cristo es alguien que hace milagros, pues me va a gustar que me haga un milagrito porque necesito unos 3 o 4. Si Cristo es cualquier religión, pues así me voy a comportar, porque dependiendo de quién sea él para mí, es como yo me voy a comportar con él. Entonces, unos decían que era un profeta, que era Elías, que era Juan el Bautista, que era un profeta antiguo resucitado. Y le pregunta entonces a ellos, o sea, primero preguntó, ¿qué dice la gente allá afuera? ¿Qué dice la gente de Cristo allá afuera? Poco de cosas. Y algunos ya no dicen nada de él porque más poderosa es la rosa de Guadalupe. Bueno, la Virgen de Guadalupe para ellos. Ya no hablan de Cristo algunos, otros hablan cualquier cosa. Preguntó, ¿qué dicen allá afuera? La segunda pregunta es, ¿qué dicen ustedes? Y ahora cambia la pregunta porque está diciendo, listo, eso dicen los que no me conocen. ¿Qué dicen ustedes que se supone que me conocen? Y Pedro respondió bien. El asunto es que solo Pedro respondió. No sabemos si es que los demás no, Pedro no les dio chance de responder y se adelantó. O tal vez los demás también tenían sus dudas. Es más, Felipe en el Evangelio de Juan, Jesús le dice, Felipe, conocen el camino, muéstranos al Padre. Dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús a Felipe, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces? Yo soy el Padre y el Padre en mí. Y Felipe era uno de los que andaba con él. Entonces no sé si los otros 11 no respondieron porque tenían sus dudas, pero Pedro respondió bien. Y Pedro respondió diciendo, tú eres el Cristo de Dios,
En otras palabras, tú eres el enviado de Dios. Dios te envió a nosotros y lo que tú digas es lo que Dios está diciendo. Y lo que tú digas es lo que vamos a hacer porque tú eres nuestro Dios.